Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los televisores Smart Samsung TV8500, en este caso de 55 pulgadas, y el A8000, en este caso de 60 pulgadas. Deben tener en cuenta que en el caso del TV8500, los tamaños de 50 y este de 55 tienen panel UVA. El de 65 TV8500 tiene un tipo de panel IPS llamado por Samsung PLS, para que lo tengan muy en cuenta. En el caso del A8000, todos los tamaños tienen panel UVA. Tengan en cuenta además que en temas de precios, por lo menos aquí en Colombia, la diferencia entre uno y otro son aproximadamente unos entre 200 y 300 mil pesos colombianos, que al cambio vienen a ser más o menos unos $80 en promedio. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que antes de hacer esta comparativa, muchos suscriptores me preguntaban que cuál deberían comprar. Yo les decía que lo que recordaba en mi memoria es que el TV8500 era mejor en algunas cosas. Sin embargo, ahorita en esta comparativa, la verdad es que este me sorprendió en temas de colores y de claridad, pero este en temas de uniformidad de colores negros sí que le gana un poco. Entonces cada uno tiene sus pros y sus contras. Los invito entonces para que vean la review completa, para que puedan decidir cuál de estos dos les conviene más. Bueno, primero que todo aquí pueden corroborar que se tratan precisamente del Samsung TV8500 a la izquierda y del A8000 a la derecha. El TV8500 es del año pasado, 2020, y el A8000 es de este año, 2021. Este como tal es el diseño de los controles remotos de ambos televisores. El de la izquierda del TV8500 ya muchos de ustedes saben que me gusta más por términos de ergonomía, se siente mucho más cómodo a la mano. Esta curva la verdad es que le da un toque de comodidad que sí que se siente. No es que el de la A8000, que es recto, se sienta mal, pero la diferencia yo por lo menos sí la noto, me parece mucho más cómoda el del TV8500. Ninguno tiene carga con panel solar ni por medio de puerto USB, es con pilas desechables, baterías normales por así decirlo. El diseño del sistema operativo es prácticamente el mismo, la fluidez en los dos es buena, no tengo quejas al respecto de ralentizaciones ni nada por el estilo. Tengan en cuenta que el sistema operativo como tal es Tizen, propio de esta marca Samsung, no es Android TV, para que lo tengan muy en cuenta aquellas personas que de pronto piensan que es Android TV. En cuanto a la tienda de aplicaciones, pero la apertura de aplicaciones en los dos es relativamente rápida, es casi igual la mayoría del tiempo. Aquí podemos ver entonces que el espacio de almacenamiento en el TV8500 es de 3,82 GB y en el A8000 de la derecha de 3,84 GB. En ambos casos me parece más que suficiente. Aquí pueden reinstalar, eliminar o borrar, mover al menú principal las aplicaciones que decidan instalar. Ambos soportan las más populares como Netflix, YouTube, DirecTV Go, Disney Plus, Amazon Prime, Apple TV, entre muchísimas otras. La función conocida como compartir pantalla o Screen Mirroring o Smart View en los dos televisores es posible, pero como pueden notar en el TV8500 de la izquierda es además posible la función de Multiview, la cual se activa de forma automática cuando reconoce el teléfono celular inteligente. Aquí, como pueden ver, puedo elegir si quiero una sola pantalla para que se muestre, le damos clic o retornamos a Multiview, y si queremos elegimos la otra pantalla si así lo desean. Esta función de Multiview en el TV8500 es posible solamente con el teléfono móvil y al mismo tiempo con algo que tengan conectado a una entrada HDMI. No es posible, por ejemplo, al utilizar una aplicación nativa de este televisor. Se pueden cambiar los tamaños de las pantallas o la ubicación de una de ellas. En el caso del A8000 solamente permite el Screen Mirroring. El Multiview no está disponible. En cuanto a los navegadores de internet, en temas de diseño y funcionalidad, la verdad es que son prácticamente iguales. La búsqueda por medio de comandos de voz de entrada no se puede activar. Para esto toca sí o sí acceder a algún motor de búsqueda. En este caso pues voy a acceder al más común, que es Google. Ya cuando accedemos a este y le damos clic acá en la barra de búsqueda, nos aparece el teclado y le podemos ya dar comandos de voz. Sin embargo, en español en algunos países, por alguna razón que ni siquiera los de Samsung me saben decir, no está disponible. No sé cuándo lo estará. La verdad es que el modelo 2020 de TV8500 todavía no la tiene, no sé por qué. Y en inglés, al cambiarlo, sí que es posible y es muy precisa. Aquí voy a hacer una prueba. Samsung TVs 2021 Reviews Opinions.
Y listo, la verdad es que el reconocimiento por medio de darle comandos de voz es muy preciso la mayoría del tiempo, como pueden notar. La apertura de páginas web en este caso depende principalmente de la velocidad de internet que tengan, y como tengo la misma, aquí pueden notar que es un poquito más rápida en el A8000, aunque la diferencia no es que sea brutal. La navegación es igual en ambos televisores, no es que sea la mejor, no van a lograr los mismos resultados que con los controles Magic de los LG, pero por lo menos no me parece tan estresante. Y por supuesto, ambos pueden reproducir contenido multimedia a través de diferentes páginas de anime, de películas para adultos, películas normales, etc. En algunas va a aparecer publicidad más que en otras, hay en unas pocas que no aparece publicidad. En ambos se puede agrandar, adelantar, retroceder y hacer la pantalla más pequeña si así lo quieren. Vamos ahora sí con la comparativa en cuanto a calidad gráfica, y aquí lo primero que quiero mencionarles es algunas aclaraciones o correcciones con respecto a las especificaciones técnicas del TV8500. Miren, yo no cuento con el equipo avanzado para medir la cantidad de nits que tiene un televisor. Yo me baso en las páginas que pues tienen mucho más recorrido y tienen estos dispositivos para hacer estas medidas. Lastimosamente en rthings.com al TV8500 nunca le hicieron review porque a Canadá nunca llegó este modelo, entonces me basaba en otras páginas como pixeltv.it y otras, y en ellas me decía que la cantidad de nits del TV8500 en HDR era de 330. Pero en RTings, en el A8000 me dicen que la cantidad de nits en el A8000 es de 304 en HDR. Entonces aquí haciendo la comparativa, la verdad es que yo noto una mayor cantidad de brillo en el A8000 de la derecha, por ende probablemente los valores que les había dado antes de que el TV8500 tenía 330 nits entonces eran algo erróneos o muy erróneos. Yo creo que entonces el TV8500 tendría una cantidad de brillo en nits más o menos de unos 290 quizá aproximadamente, si tengo en cuenta los valores del A8000 y los del TV8000 del año pasado 2020. En temas de contraste, el TV8500, algunas páginas me decía que tenía una relación de 6400 a 1, otros que de 6900 a 1. La verdad es que yo diría que sí, en este caso sí que podría ser cierto. Y el A8000 de 3811 a 1. Y si bien en el A8000 es considerablemente inferior, la verdad es que en la práctica el nivel de detalle en los dos televisores es muy bueno. Y la experiencia HDR en términos de realidad, teniendo en cuenta que esta experiencia HDR o de alto rango dinámico depende principalmente del contraste, en ambos me parece que es muy buena. En los dos no se logra una cantidad de brillo en nits que a algunas personas pues les gusta una claridad extrema, pero aún así la experiencia HDR, como ya mencioné, me parece que es muy buena en términos de detalles y de hacer que todo luzca más realista. En términos de colores, tengan en cuenta que los dos manejan la tecnología Dynamic Crystal Color. Mi percepción personal es que en ambos televisores la intensidad de los colores es muy buena, es muy alta. Como pueden notar, se diferencian de pronto en la tonalidad, quizá un poco más oscuros en el TV8500 y un poco más claros en el A8000, ya que es cuestión de gustos. La verdad es que a mí me parece que ambos realizan un muy buen trabajo. Sin embargo, el A8000, por notarse un poco más claro, quizá a algunas personas les puede gustar más. De hecho, a mí en algunas escenas me gusta un poco más los resultados que puedo observar en el A8000 de la derecha. Recuerden, modelo 2021 de gama de entrada. Y con este tipo de contenido en SDR, rango dinámico estándar o contenido normal, por así decirlo, las diferencias la verdad es que son muy similares al contenido en HDR. La intensidad de los colores en ambos es muy buena, un poquito más oscuros en el TV8500, un poquito más claros en el A8000. La diferencia aquí de brillo se nota, pero no es tan remarcada como en HDR, es un poquito más claro en el A8000, como pueden percibir. Entonces la verdad es que en temas de colores ya es una cuestión muy subjetiva. A algunos les puede gustar más los colores un poco más oscuros del TV8500 y a otros los un poquito más claros de la A8000, sin llegar a que luzcan colores lavados. La verdad es que en tema de colores los dos hacen un muy buen trabajo tanto en SDR como en HDR. Esa es mi percepción personal.
Ahora bien, en tema de uniformidad de colores grises, a mí me parece que es mejor en el TU8500 de la izquierda. No sé si puedan percibir que en el AU8000 de la derecha se notan como unas manchas que son un poco más oscuras de lo normal. No es que sea algo terrible, pero sí que se notan, aunque en contenido normal no son notorias, pero pues hay a quienes les gusta que también revise este tema, y como pueden notar, la uniformidad de colores grises sí que es mejor en el TU8500, aunque la diferencia no es que sea gigantesca entre ambos. En el tema de uniformidad de colores negros, quiero que observen esto. Aquí lo señalo con las luces encendidas, esta parte, y cuando las apago, no sé si puedan percibir que en el AU8000 de la derecha se ve como una leve nubosidad un poquito más remarcada que el resto de la pantalla. No es que sea algo brutal, pero sí hay que mencionarlo. El tema del clouding es un poquito más notorio en el AU8000 de la derecha. Probablemente veo que tenga una leve mayor cantidad de brillo. Tengan en cuenta que ninguno de estos televisores tiene retroiluminación Full Array y tampoco tienen local dimming o atenuación local. Su tecnología de retroiluminación es Edge. El tema de los resplandores en las esquinas o sangrados de luz en los bordes, en los dos es levemente notorio porque tienen retroiluminación Edge, es normal, pero es muy leve, casi imperceptible en la mayoría del tiempo cuando se ve de frente. Ya cuando se ve desde un lado ambas pantallas sí que se puede notar un poco más. Pero tengan en cuenta que estos problemas de clouding y de backlight bleeding o sangrado de luz es muchísimo más notorio en televisores que tengan paneles IPS, para que lo tengan entonces muy en cuenta. Entonces aquí en este apartado de uniformidad de colores negros y de tener una intensidad un poco menor en el tema del clouding, el TU8000 de la izquierda gana. Aunque la diferencia tampoco es que sea gigantesca entre ambos televisores. En el tema del manejo del movimiento, me parece que ambos televisores realizan un muy buen trabajo. Simplemente tengan en cuenta que los dos, en cada uno de los modos de imagen, acá voy a acceder al menú de configuración experta. Vamos a ver entonces que cada uno tiene este parámetro que se llama ajustes de claridad de imagen. Usualmente en automático, cuando el contenido tiene 30 o más FPS, hace un trabajo genial. Los problemas de stutter, tartamudeo y stutter o vibración son casi imperceptibles para el ojo y cerebro humanos, pero si el contenido tiene 24 FPS o menos, conviene colocar este parámetro en personal y mover estos valores a voluntad, o también optar por este movimiento libre de LED, activarlo para que mejore la fluidez y el manejo del movimiento. Sin embargo, al activarlo en este tipo de contenido que tiene 30 o más FPS, se va a notar un leve efecto tartamudeo, que sí que es más notorio en el AU8000, en ambos se nota, pero es más notorio en este AU8000 de la derecha. Entonces, en este tipo de contenido que tenga 30 o más FPS, conviene, personalmente lo recomiendo, desactivar el movimiento libre de LED, porque va a crear ese efecto flicker y también de tartamudeo que puede ser molesto. Desactivarlo y mover este parámetro de reducción de vibración de imagen a voluntad. Y si el contenido tiene más FPS, pues simplemente colocarlo en automático y va a hacer un muy buen trabajo la mayoría del tiempo. En cuanto al escalado de imagen, deben tener en cuenta lo que siempre les menciono cuando hablo de este tema. No se dejen engañar cuando los vendedores les digan que los televisores 4K, sea cual sea la gama, va a mostrar todo tipo de contenido en 4K, porque eso no va a pasar. Si el contenido tiene una muy baja resolución, digamos 1080p o Full HD, o inclusive si es menor, 720p o HD o 480p, nunca se va a mostrar en 4K. Eso es imposible por más megaprocesador que tengan. Ambos televisores hacen el mismo trabajo. En 480p se nota algo de pixelación que puede ser molesto para algunas personas. 720p o HD también se puede notar algo de pixelación, pero por lo menos es más tolerable. En 1080p o Full HD ya el trabajo es mucho mejor. No va a llegar al 4K como ya mencioné, pero no se va a notar pixelación. Y de hecho el contenido parece que tuviera un poquito más de resolución, pero repito, no se va a asemejar al 4K. Y a partir de 1440p el escalado de imagen es muy bueno en ambos televisores. El contenido la mayoría del tiempo sí que se asemeja un poco a una resolución 4K. Y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente tengan en cuenta que si van a utilizar aplicaciones de streaming como Netflix, Amazon Prime, etcétera,
La resolución no solamente depende del contenido como tal, porque si el contenido tiene 4K pero su velocidad de internet es muy baja, la aplicación va a acomodar y va a bajar esa resolución para que el contenido se pueda mostrar con fluidez. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, si quieren que el contenido en 4K de estas aplicaciones se muestre en 4K, su velocidad de internet debe ser alta. En cuanto a los ángulos de visión, la verdad es que aquí, como ya muchos saben, es un punto negativo de los televisores que tienen paneles VA. Por tener un alto contraste, sus ángulos de visión no son buenos. Son, al menos en teoría, menos peores, por así decirlo, en el A8000 de la derecha, porque tiene menos contraste, pero la verdad es que en la práctica los resultados son muy similares. No son buenos. Cuando se ven las pantallas desde un ángulo, los colores se empiezan a ver un poco más blanquecinos. Por ende, yo considero que son televisores recomendados, sí, solo si los van a ver siempre estando frente a sus pantallas, o por lo menos no desde ángulos muy amplios. En cuanto al manejo de los reflejos, la forma del haz de luz con el que apunta la pantalla cambia, pero el tamaño como tal es muy similar o muy parecido en ambos. Me parece que, a pesar de ser televisores con paneles VA, en este apartado no es que hagan un mal trabajo. Me parece que son muy decentes, son opciones muy decentes para disfrutar en habitaciones que reciban mucha iluminación, especialmente artificial. Vamos a hablar con la comparativa en cuanto a la experiencia gaming en ambos televisores. Aquí lo primero que les voy a mostrar es que en el modo juego ambos tienen opciones diferentes. El TV8 1500 tiene, como pueden notar aquí en la configuración del Motion Plus del juego, esas opciones, incluyendo el movimiento libre de LED, que puede ser útil cuando van a jugar videojuegos muy antiguos que tengan pocos FPS, mientras que la 8000 no tiene este tipo de configuraciones. Ambos cuentan con esta opción que se conoce como HGIG o HDR Gaming Interest Group. En el TV8 1500 la encuentran acá en administrador de dispositivo externo. En este tipo de videojuegos, como este Doom Eternal, que tienen HDR o alto rango dinámico, conviene dejar esta opción activada para mejorar un poco el tema del contraste y del brillo. Y en cuanto a la configuración experta, voy a dejar los mismos valores en ambos televisores para que la comparativa en este caso sea justa, por así decirlo. Tengan en cuenta que estos valores de gama y detalle de la sombra, si quieren disminuir la intensidad del clouding, entonces disminuyan estos valores, y si no, pues los pueden dejar así en 0. En cuanto a los tiempos de input lag, de acuerdo a algunas páginas, en el TV8 1500 es en promedio de 10 milisegundos, y en el A8000 en videojuegos en 4K 60 Hz con SDR es de 11,1 milisegundos, y en este tipo de videojuegos en 4K 60 Hz con HDR de 10,9 milisegundos. En ambos casos me parece que los tiempos de input lag son buenos también en la práctica. Puede ser más que suficiente aún para aquellos gamers exigentes, si tienen en cuenta que se trata de pantallas relativamente grandes. En cuanto a tecnologías gaming, ninguno de estos dos televisores tiene puertos HDMI 2.1, por ende no logran los 120 Hz en 4K, solamente 60 Hz en 4K. Tampoco ninguno de estos soporta tasas de refresco variable como FreeSync ni G-Sync. En ambos casos solamente soportan el Auto Low Latency Mode o modo automático de baja latencia, que lo que hacen es activar automáticamente el modo juego cuando detecten una consola que sea compatible con esta tecnología de modo automático de baja latencia. En cuanto a los tiempos de respuesta, en el A8000 el 100% del tiempo es de 15,3 milisegundos. En el caso del TV8 1500 no tengo ese valor, pero probablemente ronde por un resultado similar. En temas de movimiento, de fluidez en videojuegos, los dos me parece que hacen un muy buen trabajo, teniendo en cuenta que son de gama de entrada, por así decirlo. Podríamos decir que el TV8 1500 es uno de los gama alta de la gama baja del año pasado, y el A8000 digamos que es el gama media de la gama baja de este año. Así de pronto los calificaría yo. En temas de colores, de contraste, de nivel de detalles, los dos hacen un muy buen trabajo. Se notan las mismas diferencias, colores intensos en ambos televisores, pero un poquito más oscuros en el TV8 1500 y un poquito más claros en el A8000. No es una diferencia brutal entre ambos, pero la hay. Aquí ya es cuestión de gustos personales, ya es algo muy subjetivo. No sé a ustedes cuál les gusta más en ese término de calidad gráfica en cuanto a los colores principalmente.
Es importante además mencionar que en cuanto a tecnologías HDR o de alto rango dinámico, los dos soportan HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. Ninguno soporta Dolby Vision. Y entonces, para ir terminando, más adelante haré un nuevo video comparando estos dos televisores, pero solamente con videojuegos, una mayor variedad de estos. Y en cuanto al tema de calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de haberlos utilizado, por supuesto también con videojuegos, los dos televisores arrojan temperaturas digamos que relativamente bajas o normales, entre 32 y 34 grados Celsius, en algunas partes quizá alcance los 35 o 36 grados Celsius, pero la verdad es que en ambos televisores esta temperatura es normal, no se siente así un calor extremo al acercarse a sus pantallas. Voy a dejarlos también ahorita con la prueba del sistema de sonido de ambos televisores. La potencia en ambos es la misma, de 20 watts. Las tecnologías de sonido, ambos soportan Dolby Atmos y Dolby Digital, ninguno soporta DTS. Y en la práctica, la verdad es que a mí me parece un poquito mejor la potencia y la calidad en cuanto a bajos y fidelidad del TV8500. En ratings.com dicen que la calidad del sonido en el A8000 de la derecha decrece un poco aún en comparación con el TV8000 del año pasado, probablemente debido a que el A8000 es un poco más delgado, entonces probablemente por eso en términos de sonido no es que sea la mejor opción, pero tampoco es que sea terrible. Entonces voy a dejarlos aquí con la prueba del rendimiento de sonido de ambos televisores para que ustedes mismos puedan juzgarlos. Brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kalma, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the Kalma, the sacred union of our every thought